Hace unos meses, Jaime Vázquez me comentó su proyecto de crear estas jornadas, inspirado en una experiencia que él mismo había vivido en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde, me decía, junto con unos colegas, publicaba sus pensamientos en una pequeña colección de una editorial española. A mí esta propuesta me pareció y parece interesante por muchos motivos, incluso aunque solo sea como ejercicio del intelecto. Si todos dedicamos algo de tiempo cada semana a hacer ejercicio físico que fortalece nuestros músculos, aunque me adelanto a reconocer que no siempre con éxito, ¿por qué no profundizar en conceptos que afectan a nuestras vidas, a nuestra convivencia y a nuestro yo más íntimo y al mismo tiempo hacer con ellos ejercicios neuronales? En aquel momento le pregunté a Jaime por el tema que serviría de hilo para este primer ciclo de sesiones, porque, os recuerdo, la intención de Jaime es que estas jornadas tengan continuidad con otros asuntos que decidirá o que nos anunciará en su momento. Y me contestó que el tema debía de ser la misericordia, porque este año la Iglesia Católica había escogido este como su tema de reflexión. Mi respuesta inmediata, instintiva, fue que el concepto sí me gustaba, pero que el nombre misericordia tenía dificultades. Jaime me resolvió mi cuestionamiento al instante diciéndome que pensara en un sinónimo, justicia. Reemplaza la palabra por justicia y funciona, me dijo. Me pareció una respuesta satisfactoria. Pocas semanas después me volvió a hablar de su iniciativa, entonces delante de otro compañero de la casa, que también hizo exactamente la misma precisión. La palabra misericordia, le apuntó este colega, tiene connotaciones no muy actuales, a lo que Jaime también respondió como unas semanas antes, diciendo pensemos en justicia, y el tema quedó zanjado nuevamente. Sin embargo, a mí esta coincidencia con otro compañero, en términos prácticamente exactos, me confirmó que en la palabra misericordia hay un problema que tiene su importancia y que probablemente coincide con un fenómeno generalizado que vivimos hoy en nuestra sociedad y que, entre otros, afecta a la religión, pero no solo a ella. Un problema apasionante e interesantísimo que es el tema al que quiero dedicar esta charla. Por lo tanto, como es evidente y para que nadie se llame engaño, no voy a hablar de la misericordia en sí, sino de cómo esta palabra encaja en el contexto cultural que tiene nuestra sociedad contemporánea, lo cual tiene que ver con las adherencias, las impregnaciones culturales que le damos a los términos y que no necesariamente hacen referencia a la esencia de ellos, a su significado. Dicho en otras palabras, nuestra sociedad actual, la misma que quiere creer que estamos más libres que nunca de las ataduras de la costumbre, de la rutina, del hábito, de aquello que a fuerza de repetirse se convierte en ley, estaría cayendo precisamente en aquello de lo que presume que se ha liberado. Mientras reivindicamos la autenticidad, la franqueza y la transparencia, mientras decimos buscar lo esencial de las cosas, lo que de verdad importa, al mismo tiempo rechazamos que nos acusen de quedarnos en la superficie, estaríamos comportándonos de una forma absolutamente esclava. No, ni toda la tecnología, ni toda la comunicación, ni toda la instantaneidad de la que disfrutamos hoy en día parecen servir para despojarnos de estas adherencias, resultado de nuestra convivencia, de nuestros prejuicios. Entre lo esencial y nosotros está esa capa conformada por las palabras y, sobre todo, por lo que asociamos a ellas, sus impregnaciones. Se trata de un asunto filosóficamente estructuralista, presente en la historia del pensamiento desde tiempos inmemoriales. Pero yo voy a huir de las consideraciones filosóficas para hacer un análisis más pegado al día a día y terminar valorando dónde y cómo nos estamos comportando en la sociedad contemporánea. Obviamente, en el caso de la misericordia, a mí me parece especialmente claro que esa incomodidad no tiene que ver con la esencia, con el significado real de las palabras, sino con las adherencias que ha adquirido a lo largo de los años, o tal vez con las asociaciones que el mundo contemporáneo ha creado alrededor del significante, de la forma con la que expresamos el concepto. Yo, en principio, no comparto con Jaime la idea de que en nuestro mundo contemporáneo misericordia y justicia sean sinónimos. Yo tengo la impresión de que el concepto de misericordia es más amplio que el de justicia. Para mí no se puede ser misericordioso e injusto, pero sí se puede ser justo y no misericordioso. Porque justo, al fin y al cabo, es tratar a la gente con justicia, lo cual quiere decir eso, equidad, equilibrio, concordancia con las conductas que valoramos. Sin embargo, misericordia para mí tiene más amplitud. Obviamente incluye la justicia, porque una persona misericordiosa es una persona que es justa,
Pero ese es el punto de partida de la misericordia. ¿Cómo se puede ser misericordioso e injusto? No cabe, es intrínsecamente antitético. Pero la misericordia implica más, implica dedicación, atención, cuidado, comprensión, solidaridad, compasión, esmero para con quien tenemos delante, lo cual desborda la idea de justicia. Implica, en una palabra, amor. De alguna manera, la misericordia también implica caridad, implica dar, implica ceder. Y eso es bastante más que justicia. La justicia, en cierta medida, se imparte por quien es ajeno al afectado. Entendemos la justicia como algo frío, carente de emoción, asociado a una norma o a una regla. La compasión y la comprensión no son parte de la justicia, sino algo adicional. Precisamente justo es quien es equidistante. El misericordioso, en cambio, va más allá de la justicia, es justo, pero es más que justo. La misericordia la interpreto como un acto cercano, parcial, como opuesto a equidistante, de entrega. En la misericordia cabe la generosidad, en la justicia no, por lo que evidentemente es más amplia. Misericordia es quien cede incluso lo que no tendría por qué ceder. Es quien perdona, es quien va más allá de la justicia. Digamos que misericordia es más que justicia, es un acto más solidario, más entregado, más valioso. En resumen, la misericordia es más amplia, más comprensiva, más totalizadora, más integral que la justicia. Sin embargo, Jaime Vázquez nos ofrecía a mi compañero y a mí reemplazar misericordia por justicia, un término más amplio y más rico, reemplazado por uno que abarca menos, que es más restringido. Pese a que el concepto de misericordia va más allá que la justicia, aunque cualquier ser humano llegado a este punto no discutiría que la misericordia es una característica humana, incluso más valiosa que la justicia, hay un elemento que bloquea el uso de ese término. Esta palabra, como muchas otras, está hoy impregnada de asociaciones contaminantes que hacen que no funcione, que no sea popular en el entorno contemporáneo. Misericordia es una palabra que podríamos calificar como políticamente no correcta en nuestra sociedad contemporánea. Jaime me entendió perfectamente cuando en su día le hice mi reparo. Justicia funciona mejor. Justicia es más aceptable. Entre las palabras que he usado en esta intervención, solidaridad también es políticamente correcta, mientras que he empleado en un momento el concepto amor, que yo diría que también tiene algún punto de incomodidad en esta sociedad contemporánea. Y no digamos caridad, que está desprestigiado por quienes tratan este concepto como un acto de arrogancia, de prepotencia de quien tiene hacia quien no tiene, en lugar de lo que es un acto de desprendimiento, de amor, de generosidad. En realidad, como vemos, la discrepancia no reside en el verdadero significado del término misericordia, sino en la palabra, en el significante. La palabra, el término que acota, limita, define el concepto, está dañada por las asociaciones que llevan a cabo sus usuarios. Yo diría que no es una situación totalmente inocente, mientras que nadie osaría dudar de la validez del concepto en sí mismo. En cierta medida, la palabra se ha convertido en un obstáculo más que el concepto. El término que empleamos para definir el concepto se ha vuelto una traba, un impedimento para acceder a él. Sin embargo, no tenemos manera humana de hablar de misericordia sin emplear el término misericordia. Como hemos visto, justicia no es exactamente lo mismo, la forma nos impide acceder al fondo, a la sustancia, a lo que propiamente nos importa. ¿Qué ha causado el daño en la eficacia comunicativa de la palabra misericordia? Yo solo me atrevería a apuntar a algunas razones para esta afección. Quizás se deba a que misericordia suele ser una respuesta a implorar, a pedir, a rogar. Quizás porque la misericordia no es un derecho de los demás, sino un acto voluntario, generoso de quien la ejerce. Quizás porque a través de la literatura, del cine, del imaginario popular, la hemos visto equiparada a conceder, y concesión tampoco está muy bien posicionada en el ranking de la popularidad contemporánea. Quizás por alguna reverberancia psicológica que no he explorado. El hecho es que esta palabra es problemática. Por eso Jaime rápidamente nos propuso pensar en justicia, porque justicia es una especie de camuflaje, de aquí el título de la charla, que permite hablar de misericordia sin soportar esa incomodidad que se asocia en nuestro día a día a esta palabra. Yo, como habéis visto, discrepo en parte de esta sustitución porque considero que la palabra justicia no hace justicia, sino que reduce el alcance del término del cual en realidad queríamos hablar. Me interesa hablar de la misericordia, pero me interesa hablar ahora de los camuflajes que tenemos que hacer en nuestra sociedad para huir de los conceptos que nos molestan, que nos hieren.
Me interesan esas superposiciones irracionales que se han arraigado entre nosotros hasta convertirse en ley implacable, hasta gobernar nuestro diálogo, hasta marcar nuestra comunicación. Me importa mucho este concepto de ley implacable, porque podemos afirmar, sin temor a exagerar, que estas leyes sociales que dictaminan que una palabra está proscrita se aplican sin concesiones, sin negociación, sin apelación, sin discusión, en un mundo mediático, en un entorno dominado por estos prejuicios, por estos corsés mentales. Defender la misericordia exige hacerlo bajo camuflaje. Quien pretenda llegar al ciudadano medio con términos que están anatematizados simplemente pierde el tiempo. No es oído, es condenado, es descartado, repudiado antes de ser escuchado. La sociedad que se cree más tolerante de la historia sigue atrapada en las formas como en los tiempos más remotos. El progreso no ha existido para el mundo del prejuicio. Quizás algunos de ustedes tienen alguna duda en relación a lo que estamos hablando. Quizás piensen que estoy haciendo un uso forzado de los conceptos para llevar el agua a mi molino y poder salvar esta experiencia de 30 minutos. Quizás reflexione que sí, que hay algo de eso, pero no es para tanto. Para iluminar la dimensión de esta proscripción de las palabras, creo que es interesante analizar algunos ejemplos de otras palabras malditas, condenadas, objeto de anatematización implacable. Os cojo un término cuya proscripción posiblemente todos tengamos culpa, porque su impopularidad roza límites jamás vistos. Me refiero a la palabra intolerancia. Hoy este término, intolerancia, está socialmente quemado, achicharrado. Es un vocablo erradicado del vocabulario. Si acaso se acepta para la medicina. Probablemente en un futuro, si continúa este proceso, aparecerá en los diccionarios como intolerante, vocablo de uso médico que hace referencia a la incapacidad para asimilar un determinado medicamento o tratamiento, porque ese es hoy el único uso socialmente aceptable de esta palabra. Aplicar este calificativo a alguien equivale a hundirlo, es acabar con él. Creo que no nos atrevemos a decirlo ni de los enemigos. ¿Qué se puede decir peor de alguien que calificarlo de intolerante? Es una vergüenza. Nosotros mismos, que somos absolutamente incapaces de huir de estas asociaciones que nos imponen la cultura en la que vivimos, podemos fácilmente imaginar qué repulsión sentiríamos por aquel de quien se predica que es intolerante. Yo diría que instintivamente intentamos alejarnos, huir de él, evitarlo, escondernos. Todos desearíamos que esa persona fuera tolerante, porque eso es fantástico, es lo que tenemos que ser. Es una persona tolerante, decimos, como un elogio, como una cualidad positiva. Sin embargo, toda esa lógica se esfuma cuando analizamos la intolerancia en el día a día. Entonces la sociedad sí nos pide intolerancia, clama a su favor, la aplica ferozmente. ¿Qué actitud hemos de tener con la corrupción en la política? ¿Qué hemos de hacer con la violencia de género? Por poner dos ejemplos que hoy son de los que más se ventilan. Hay un clamor que ante estos casos hay que ser intolerante. Quizás nunca antes se había clamado por la intolerancia con la fuerza con la que se hace hoy, precisamente cuando la palabra está más repudiada. En estos casos, como la palabra está quemada y como no estamos dispuestos a aceptar una palabra proscrita, como no podemos contaminarnos hablando de intolerancia, nuestra sociedad ha inventado el término tolerancia cero, o sea, intolerancia. Cuando uno no tolera más que cero, es intolerante, porque no tolera nada. Cero es nada, pero queda mejor, nos descansa la conciencia. No tolero más que cero. Significa que teóricamente tolero, pero soy intolerante, pero la magnitud de lo que tolero es tan pequeña, que no tolero nada. En realidad es cero, lo cual significa que soy intolerante, pero no me llamo intolerante. He evitado pronunciar la palabra maldita. Es decir, queremos y necesitamos seguir siendo intolerantes ante ciertas cosas o situaciones, pero Dios nos libre de pronunciar un término tabú, la hipocresía en el diccionario, la esclavitud de la palabra consagrada. Podríamos continuar explorando cómo nuestra sociedad contemporánea usa el lenguaje como una herramienta de conflicto, no como un instrumento para la comunicación. El lenguaje es como la moda, habla de nosotros. Esta sociedad contemporánea, que pretende no discriminar a nadie, que se ha planteado el loable objetivo, ese loable objetivo es la que más profundamente juzga por el uso de las palabras, cuando frecuentemente el contenido que les atribuimos está en la mente del receptor y no en el emisor. Vean ustedes, pues, qué magnífico ejemplo de camuflaje conceptual debido a los comportamientos instalados en nuestra sociedad y de los que no somos conscientes para nada.
Pues bien, este es uno de los problemas contemporáneos que tiene el concepto misericordia, su denominación. Esto tiene dos aspectos a analizar, uno bueno y uno malo. El bueno es que la esencia del concepto funciona. La palabra no, pero el concepto sí. Pero si uno toma el esfuerzo de explicar a la gente el verdadero concepto de misericordia, sin usar la palabra, verá que las cosas funcionan, porque simplemente el ser humano es, como siempre, un ser frágil que sabe que se equivoca, que yerra y que no quiere que cuando esto le sucede sean inmisericordes con él. Quiere que lo entiendan, que lo comprendan, que lo ayuden. Quiere misericordia, aunque no la llame así. ¿Se han dado cuenta, mientras hablaba, cómo funciona mucho mejor decir no sea usted inmisericorde que decir ser misericorde? ¿Notamos cómo tenemos las adherencias a flor de piel? ¿Vemos que es más aceptable pedir que alguien no sea inmisericorde que hacer la afirmación en positivo? Esto tiene muchas consecuencias prácticas en la vida diaria. En primer lugar, exige que el discurso del amor, o si se prefiere el discurso de las religiones, ha de estar bien pensado, partiendo del idioma que habla la sociedad. Ha de ir al fondo, a la sustancia, pero yo diría que evitando las impregnaciones que nuestra sociedad crea y que no controla. A nadie se le deberían caer los anillos porque llamemos solidaridad a la misericordia, por ejemplo, cosa que no es igual, pero al menos con los conceptos que manejamos históricamente, pero sí nos va mucho más que el ser humano se adhiera a esa justicia con compasión, por emplear un término que también se aproxima bastante. El vocabulario, al fin y al cabo, evoluciona. Evolucionan como en Lampedusa, para que nada cambie, porque las palabras son superficie, son convenciones, son forma que no afectan al fondo. Eso es lo positivo. Pero hay un ángulo negativo especialmente importante para quienes nos dedicamos a la comunicación. La superficie, la convención, la forma que no implica el fondo, tienen aún hoy un peso demoledor en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Habíamos pensado, nos habían hecho creer que nuestras sociedades habían avanzado y al menos en este aspecto podemos sospechar seriamente que no ha sido así. Que quizás tengamos más tecnología, más contacto, más aparatos, pero seguimos siendo fetichistas con las palabras, con los comportamientos, con la estética, con la superficie. Yo lo confieso, pese a que soy consciente del problema, reconozco el comentario que le hice inicialmente a Jaime y reconozco que soy presa de estos prejuicios. Yo, como todo el mundo, soy hijo de una historia, de un momento, de un lugar y por eso hago asociaciones vinculadas a elementos estéticos, de vestimenta, de vocabulario, de apariencia. Mi paso por esta universidad me ha hecho pensar muchas veces que no necesariamente un chaval con una estética que a mí me resulta chocante es menos capaz, es menos responsable, es menos persona. Hay de todo, como ha habido siempre, pero no es fácil desprenderse de esa superficie. Hay que entender estas realidades como evidencias. Esta también es una palabra aprendida en mi paso por esta universidad, gracias a Toni Bauzá, como evidencias que estamos cayendo constantemente en la trampa del significante. Para mí, el gran error que podemos cometer al afrontar el mundo contemporáneo estriba en que lo consideremos libre de prejuicios, libre de asociaciones indeseadas o injustificadas. Hoy, quien quiera predicar en nuestra sociedad tiene que partir de que vivimos en un mundo lleno de prejuicios, como siempre, pero que se cree libre de ellos, que cree que los ha superado, que cree que está más allá, que ha sido capaz de llegar a lo esencial sin contaminarse. En mi anterior etapa profesional dediqué mucho tiempo a la redacción de discursos para ser pronunciados públicamente por autoridades políticas. Esas intervenciones, como las que todos escuchamos diariamente en los medios, funcionan como los algoritmos a los que nos tienen acostumbrados los sistemas informáticos. Se trata de encontrar las palabras que evoquen, aunque no necesariamente digan, con una estética que sugiera, aunque no signifique nada. Se trata de plantear el mensaje con una sonrisa que apunte a la amistad, aunque carezca de contenido. Cada término tiene su propio poder, su propia capacidad evocativa. Actúa de forma variable según los públicos. He tenido que construir algún discurso ante un público hostil para decirle lo que no querían escuchar. En esos casos, más que nunca, la sociedad contemporánea exige trabajar la presentación, la selección de los términos, la complicidad, para que el impacto negativo del fondo quede atenuado y se evite una confrontación. Es una ceremonia de apareamiento en la que las palabras son la imagen, la forma que nos abre las puertas. Es un juego superficial, basado en asociaciones, en emociones. Así funciona la publicidad y las relaciones públicas. McDonald's, la cadena de hamburgueserías, ante su pérdida de clientela, optó por cambiar el color rojo de su imagen corporativa por el verde, al que asociamos ideas como naturaleza, salud.
en oposición a energía y potencia que eran más cercanos al rojo. Así se construye hoy nuestra conversación pública, donde cada palabra, cada significante está seleccionada no solo por su significado, sino por sus evocaciones, por sus impregnaciones, por aquello que nos recuerda. No es un asunto menor el hecho de que alguna o muchas de estas asociaciones sean irrelevantes en su propia naturaleza. Funcionan, pero no alteran el fondo, la sustancia del mensaje. En primer lugar, porque el oyente, el público, aunque influido por las formas, busca el contenido. La forma ejerce su influencia subrepticiamente, sin declararse públicamente, sin presentarse, sin decir estoy aquí sugiriendo esto. Y segundo, porque investigar el origen y las connotaciones de estas asociaciones es muy complejo y el resultado no nos aportaría mucha luz o nos aportaría una luz inútil, porque este es un terreno que se renueva constantemente, que se reconstruye instantáneamente. Las cosas son así, los estereotipos se construyen de muy diversas maneras, pero funcionan, actúan, ejercen un papel demoledor en la superficie, son la puerta de acceso a los conceptos. Cuando era estudiante universitario tenía un profesor que solo daba la nota de sus exámenes en una entrevista personal. La entrevista comenzaba invariablemente con un saludo cariñoso acompañado de una frase del tipo «estoy muy contento contigo y con tu actitud», lo cual predisponía inmediatamente al estudiante a escuchar atentamente lo que, en su fuero interno, debía de ser un paseo triunfal. Sin embargo, tras esta recepción, que era bastante larga, el profesor empezaba a desgranar los fallos que habíamos cometido en el examen, hasta que uno terminaba por darse cuenta de que solo podía haber suspendido, incluso con una nota muy, muy baja. La introducción, cariñosa, amable, nos predisponía a escuchar de una forma que no hubiera funcionado en el caso de que el contexto nos hubiese anticipado el suspenso. Por eso, hablar a los jóvenes y a los no tan jóvenes de misericordia plantea algunas exigencias que no deberíamos ignorar, simplemente porque ignorarlas es no llegar, es no transmitir, es dejar que nuestro mensaje, que es esencialmente humano, rico, valioso, choque con la coraza inconsciente que todos tenemos construida en torno a nuestras creencias ignoradas, en torno a nuestras costumbres, en torno a nuestros juicios ocultos. Si queremos llegar con lo esencial de nuestras palabras, si queremos hablar de la importancia del concepto misericordia, entonces hemos de aproximarnos de acuerdo a lo que el escudo protector construido por nuestra sociedad nos exige, rodeando la palabra, las palabras y yendo a la esencia. Yo no conozco a ningún joven que no sienta admiración por la acción que llevan a cabo muchísimas personas desinteresadas en países víctimas de la miseria y de la violencia. Aún recuerdo con emoción cómo reaccionaron los jóvenes, los estudiantes de esta casa, cuando el padre Tomeu Catalá les explicaba cómo ayudaba a los jóvenes víctimas de la droga en el proyecto HOME. Nadie pestañeaba. Su intervención acabó con un cálido aplauso de quienes probablemente jamás habrían entrado en una conferencia sobre la misericordia. Sin embargo, Tomeu Catalá solo habló de la misericordia, que supone ayudar a quienes han perdido la esperanza, a quienes han confundido el camino, a quienes no entienden a dónde van. Observen el poder de la misericordia en los dos sentidos. Entusiasma a los jóvenes, entusiasma a la gente, nos retorna a lo que somos, seres puramente humanos, pero a la vez estamos presas de esa palabra que nos genera asociaciones incómodas. Ustedes, especialmente si en lugar de oír esta intervención la están leyendo, podrían hacer un ejercicio cuidadoso de análisis de las palabras empleadas en cada momento. Inconscientemente, también yo estoy empleando aquellas que me permiten llegar a la esencia de mi mensaje sin que mi auditorio se sienta incómodo, se sienta ahuyentado. ¿Hasta dónde esta es una perversión? ¿Hasta dónde esta es una claudicación ante el mundo contemporáneo? Mi respuesta es muy simple. Lo único importante es lo esencial. Lo único verdaderamente significativo es aquello de lo que hablamos. Las palabras son vehículos que nos conducen con más o menos fortuna al lugar donde queremos ir. A veces nos llevan con muchos rodeos, incluso nos apuntan en sentido contrario. Yo creo que predicar, esto es lo que hacen los comunicadores, esto es lo que hacen los académicos, esto es lo que hacen los miembros de la Iglesia, exigen que las palabras se adapten a la función, o más exactamente, que se seleccionen de acuerdo con su capacidad para transmitir lo que queremos decir. Hemos de usarlas para aquello que entiende el público. Si uno desea exponer una idea, ha de utilizar los vocablos que permitan al auditorio aproximarse a esa idea. Nos importa la idea, no el vehículo que nos porta a ella. Eso es comunicar, eso es llegar con el mensaje. Empeñarse en emplear un término que tiene connotaciones negativas en nuestro auditorio es un error. Simplemente porque esas connotaciones están indeleblemente asociadas a esa palabra y nosotros no queremos
ir a esta batalla. Volvemos, si me permiten, al término caridad que he mencionado en su momento. Es una palabra con un significado maravilloso que aplicamos todos, incluso quienes repudian la palabra. Sin embargo, hemos de comprender que por razones ajenas al significado real del término ha habido una contaminación. Por lo tanto, es bueno evitarla para huir de la confusión, porque aquello que evoca esa palabra, que podría ser una cierta superioridad por parte de quien ejerce la caridad, un cierto desdén hacia el receptor, como si fuera un ser inferior, no es a lo que queremos hacer referencia. Cuando el padre Catalá les hablaba a los jóvenes de esta universidad de cómo ayudaba a los drogadictos, en realidad estaba haciendo caridad. Porque en Proyecto Hombre, él sí conserva capacidad de tomar decisiones, mientras que los usuarios de este servicio la han perdido. Sin embargo, Catalá no emplea la palabra caridad, y sí el concepto, y sí la idea. Cuando hablamos de cómo los occidentales van a África y enseñan a aquellos que están en situación más desfavorecida la forma para salir de la miseria, estamos hablando de la caridad en el sentido más auténtico, pero empleando términos y expresiones que carecen de esas connotaciones. Claro que quienes auxilian a los más desfavorecidos de estos países tienen más recursos que ellos. Claro que son más capaces y que, guste o no, actúan de una posición de superioridad. Pero no empleamos la palabra que a algunos les evoca todo esto y sí usamos términos más matizados que nos conducen a la esencia de este acto, que aunque no lo incluya, carece de toda vocación de ejercicio de poder o de ostentación de la superioridad. Estamos viviendo en una sociedad que jamás antes dispuso de tantos instrumentos y canales para comunicarse. Estamos en un mundo en el que muchos consideran que estamos logrando liberarnos de la esclavitud del significante de la palabra. El movimiento para romper las cadenas con estas ataduras es más valiente y atrevido que nunca. Sin embargo, los hechos nos demuestran que, igual que siempre, estamos atrapados en la palabra. Quizás no en las mismas palabras, pero en las palabras. Y este no es un asunto que solo afecta a los filósofos y los poetas. Atrapa también a quien quiere llegar al mundo con su mensaje, también con el de la misericordia. Quizás llegados a este punto, quepa hacernos la pregunta de si estamos hablando de un prejuicio inocente, casual, en el que caemos sin que sepamos muy bien por qué razón caemos, o si hay una agenda oculta, una intencionalidad escondida, inconfesable. Yo simplemente creo que las batallas sociales por conquistar el poder nos han conducido a esta situación. Tiene más poder quien logra posicionar los pensamientos del rival en un marco de sospecha, quien es capaz de asociar las ideas de los rivales con conceptos dañados, perniciosos, denostados. No tengo la impresión de que esto sea nuevo, de hoy, pero sí creo que hoy nuestra sociedad ha perfeccionado las técnicas que discriminan a partir de la imagen, a partir de la palabra, a partir del estereotipo. Las armas para denostar a partir de la superficie se han perfeccionado en sutileza, en eficacia mortífera no declarada, en la medida en que otras formas de dominio, especialmente las que van ligadas a la fuerza y la violencia, ceden terreno en nuestro entorno occidental, lamentablemente no en todo el mundo, nos encontramos con que emergen estas formas alternativas de combate. Este tipo de acciones pueden ir desde lo más débil a lo más potente, agresivo. Permítame un ejemplo extremo de su dureza. Un titular reciente en un periódico español decía algo así como: fulano de tal, no recuerdo el nombre, primo de un dirigente ultraderechista, afirma que, cualquiera que fuese esa afirmación, la adherencia planteada en el titular la invalidaba. Pese a que nadie lo ha dicho, el oyente automáticamente asocia esa frase con un contenido radical, indigno de ser atendido. Lo que predica esa persona, lo que dirá después, ya no existe, está muerto. Sin embargo, que una persona sea prima de un ultraderechista no aclara nada, porque todos sabemos que uno no elige a sus primos y no necesariamente compartimos con ellos su punto de vista. El estereotipo empleado sin mucha sutileza en este titular ha hundido a quienes han hecho la afirmación. Estas impregnaciones pueden ser burdas, como en este caso, pero también pueden ser muy sutiles, casi imperceptibles, con lo que multiplican exponencialmente su efectividad. Vean este ejemplo, extremadamente fino, en el que todos caemos sin pensarlo. En cualquier conversación, diálogo, campaña, actuación, lo que vende es el sí, lo positivo. Es lo que asociamos con el bien, con lo digno, con lo valioso, hasta diría que con lo alegre. Ustedes mismos, sin que les cite ningún ejemplo, seguro que ven que un sí es mejor que un no. Todos preferimos decir sí a decir que no. El no es hosco, hostil, desagradable. En cambio, el sí tiene connotaciones más estimulantes. ¿Está usted a favor de la independencia de Escocia respecto de Gran Bretaña? Esta era la pregunta que el 18 de septiembre de 2014 se planteó a los ciudadanos de Escocia. Los estudiosos de la comunicación explicaron que el sí tenía andado una parte del camino porque era optimista, el no
Era como romper un camino, era como oponerse a la natural, era como desviar una tendencia natural. Muchos acusaban al gobierno de Londres de haber perdido la batalla al dejar que la pregunta la redactara Edimburgo. ¿Qué resultado hubiera tenido la pregunta si hubiera sido ¿es usted favorable a que Escocia mantenga el estatus político que tiene Gran Bretaña? Cambiando el no por el sí. Esto me lleva a dos reflexiones finales, lo cual esto de final seguramente es lo que más satisfacción puede provocar en estos momentos, con las que quiero dejarles. La primera tiene que ver con la historia de estos fenómenos, la segunda con la autoría de estas sutiles manipulaciones del pensamiento humano. Historia. La palabra nace como un vehículo de representación de la realidad. Le ponemos nombres a las cosas para poder portar el concepto sin portar el objeto. La palabra inicialmente es una representación de las cosas, del mundo tangible. Paulatinamente, a lo largo de la historia, hemos asistido a la independización de la palabra. Básicamente, la escritura supuso una independización de la palabra. Yo y ustedes podemos leer la misma descripción detallada de un lugar, de una persona, de un evento y, pese a que bebamos del mismo texto, tendremos una visión diferente. El ejercicio de reconstrucción es diferente porque todos actuamos bajo la influencia de las connotaciones, de las asociaciones, de las experiencias. Ciertas palabras tienen en algunos de nosotros más peso que otras y ello conlleva efectos y consecuencias en cómo las percibimos y con qué actitud accedemos a lo que las palabras querían transmitir. Si acaso, durante la mayor parte de la historia del ser humano, la imprecisión de la palabra se vio atenuada por el cúmulo de información contextual que tenemos en una relación interpersonal. Todos sabemos qué diferencia hay entre dos síes según la entonación, según el lenguaje corporal, según la postura, la mirada, etcétera, de quien lo pronuncia. En un texto escrito, el autor decidía cuánta ambigüedad nos quería aportar, cuánta certeza nos quería ofrecer y nosotros los lectores nos movemos en las horquillas de información que discrecionalmente el autor nos da. Esto era el pasado, que aún sobrevive, porque hoy tenemos una nueva comunicación, la de Internet, la de las redes sociales, que en mayor o menor medida eliminan el contexto, los gestos, las expresiones. Es un tipo de comunicación degradada respecto a la comunicación interpersonal porque carece de los datos contextuales que antes teníamos fácilmente. En sentido contrario, es la victoria de la palabra, o más precisamente de quienes son maestros en decir sin decir, en usar la palabra más para esconder que para revelar. No estoy diciendo que esto sea total y absolutamente inevitable, sino que la propia naturaleza de la comunicación emergente confiere más independencia a la palabra respecto de la realidad. Ya no se trata de precisar si lo que decimos coincide o no con el mundo, con lo tangible, sino si en ese diálogo hemos sido suficientemente originales como para contraponer otras palabras. Un juego malabar, abstracto, tendente a alimentarse a sí mismo sin contacto con la superficie, con la vida, con lo real. La segunda reflexión. Yo no estoy sugiriendo que ese uso de la palabra de forma perversa sea siempre una actitud deliberada y organizada de quienes quieren manejar a la sociedad contemporánea. Yo no soy de los que creen en extrañas conjuras hechas de espaldas a nosotros. Más bien soy de los que piensan que si la gente supiera qué frágiles son las estructuras de poder, se sorprenderían. Yo, pues, no creo que la situación actual, en la que hay una divergencia tan clara entre el mundo de las palabras y el de las realidades, sea el resultado de una conjura o de los planes maquiavélicos diseñados por desaprensivos que quieren controlarnos. Lo que sí pienso es que más y más movimientos de toda naturaleza encuentran que la primera batalla que han de dar para ganar una guerra ideológica o de influencia social es el combate del idioma, de la lengua, de las asociaciones que lanzamos sobre los demás. Y en ese sentido me parece simplemente trascendental educar a la gente para entender que incluso en lo obvio, incluso en lo que sentimentalmente nos afecta, incluso en lo más simple, podemos estar siendo llevados de la mano por quienes tienen el dominio de la palabra. He de confesar que como periodista he visto estas prácticas en incontables situaciones. He de confesar que como comunicador he visto estas situaciones con frecuencia. Y he de confesar que mucha gente noble que lucha por aquello que cree que es justo, a veces es parte de una representación teatral en la que cumple un papel del que no son conscientes. Por eso, a mi entender, predicar que el ser humano ha de ser misericordioso exige también entender que hemos de ser inteligentes en el uso de la palabra, buscando llegar al concepto y huyendo de los camuflajes, porque hoy más que nunca somos víctimas de esta realidad endemoniada. Muchas gracias.